todos al final nos relacionamos con la comida desde un lugar emocional, ¿no? Simplemente desde que nuestra mamá nos da pecho y se crea ese vínculo, pues al final es parte de cómo nos vamos relacionando con la comida desde este lugar emocional, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor su relación en la parte emocional con la comida pues se va alterando, por así decirlo, ¿no? Y es como la comida se vuelve más bien como este refugio muchas veces, ¿no? Como de, híjole, estoy triste, pues me merezco comerme mi chocolate favorito, que creo que no tiene nada de malo, pero cuando ya se vuelve algo recurrente o que la comida es tu única forma de manejar esas emociones, pues creo que ahí ya se vuelve algo más conflictivo, ¿no? O patológico incluso. Creciendo con Carla María López. Carla, bienvenida a Creciendo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Germán, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Carla, platícame, estudiaste nutrición. Me gustaría saber, uno, por qué tomaste ese camino de nutrición y particularmente por qué o cómo lo enfocas a la alimentación consciente. Ok, bueno, creo que mi historia es bastante, o sea, ha sido como un proceso bastante largo, bastante, o sea, con subidas, bajadas, etcétera. Creo que como cualquier carrera profesional. Yo supe desde súper chiquita que quería ser nutrióloga. Ni siquiera tengo muy claro la razón por la cual lo quise, pero sé que a los 13 años algo me llamó. Yo quería ser chef. Siempre me gustó mucho el tema de la cocina, etcétera. Pero en mi mente los chefs no tenían éxito, según yo, en mi mente. Y dije, no, ¿sabes qué? Mejor nutrióloga, me gusta. Tenía una compañerita que como que le gustaba cuidarse, etcétera. Y no sé, como eso que por algo lo sabes, pero no sabes bien por qué. Por eso. Y bueno, pues, ¿cómo ha sido mi cambio de enfoque hacia una nutrición mucho más consciente, que toma en cuenta tu relación con la comida, que se enfoque más en comer desde un lugar mucho más consciente? Pues eso ahí es donde ha sido el proceso complejo, ¿no? Porque creo que como nutriólogos, al menos cuando yo estudié, nos enseñaron una nutrición pues más cuadrada, ¿no? Como de le vas a medir las calorías al paciente y entonces esto es lo que le tienes que decir que coma. Una nutrición creo que muy enfocada en perder peso, ¿no? Sí. Siempre creo que todos tenemos la idea de que voy al nutriólogo, casi siempre hay una meta física detrás, ¿no? O al menos tenemos esa asociación. Sí. Entonces, bueno, pues creo que así fue cuando yo salí de la carrera. Pensé que dar consulta iba a ser prácticamente eso, ¿no? Enfocarme en decirle a la gente tal cual qué iba a comer. Sin embargo, creo que algo también muy dentro de mí me dijo que algo no me hacía sentido, ¿no? O sea, creo que al menos yo en lo personal jamás en mi vida he hecho una dieta, nunca pude seguir un plan de alimentación así de esos de cómete 20 uvas y 6 nueces, etcétera. Entonces se me hace un poco hasta hipócrita de mi parte decirle a la gente algo así como llevar una alimentación tan cuadrada cuando es algo en lo que yo no creía, ¿no? Y bueno, pues con los años, después de algo que pues a lo mejor se llegó a sentir hasta un poco forzado el dar consulta para mí, sentir que algo no me hacía clic, ¿no? Creo que llegó a mi vida un enfoque que es precisamente este de alimentación consciente, que creo que en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza también la alimentación intuitiva, alimentación consciente, como ver la nutrición desde un lugar más integral, por así decirlo, y no tan cuadrado y tan enfocado en la báscula. Y ha sido un proceso difícil porque pues obviamente ha habido subidas, bajadas, pensar, ok, todo lo que yo creía que era ser nutrióloga, destruirlo y decir, ok, ahora cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero pues bueno, más o menos a grandes rasgos. Eso nace de una cuestión particular que te pasó a ti en tu vida, algún sentimiento o ya dando consultas que te dabas cuenta que la gente pues no necesariamente era pues el tema aislado de la nutrición, ¿no? Creo que hoy por hoy en términos de medicina pues es lo que se habla muchísimo, ¿no? Es muy similar a lo que estás comentando en términos de nutrición, vinculando la parte de el cuerpo con la mente, ¿no? Y en la parte de la medicina es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como la medicina alternativa en el cual dices, pues si tú vas al doctor, te curan de pues, lo que tienes, ¿no? El malestar que estás teniendo. Te duele la panza, por poner un ejemplo, y pues te dan la medicina para curarte la panza. Pero
cuál es la raíz, ¿no? O sea, ¿qué te está trayendo esa enfermedad? ¿Tú veías algo similar en términos de nutrición y lo que estaba buscando un paciente? De decir, pues no es nada más la comida, ¿no? Sino es cómo piensa, qué es lo que tiene, cómo ves su relación con la comida. 100%. O sea, creo que hoy en día, ya después de mucho cuestionamiento y de tener mis ideas, pues a lo mejor mucho más aterrizadas después de lo que he visto en consulta, estudiado, etcétera, creo que la nutrición, al menos como yo la aplicaba antes, era una nutrición que solo se enfocaba literalmente en la parte física, ¿no? O sea, el paciente, como dices, llegaba, no sé, quiero bajar 10 kilos, típico que llegue el paciente 10 kilos para la boda en 2 meses, ¿no? Ujú. O 10 kilos simplemente porque quiero bajar, ¿no? Muy enfocado siempre en el peso o a lo mejor en algún tema de salud, pero a mí no se me hacía algo realista creer que una persona podría comer igual todos los días de su vida, por el resto de su vida, o incluso siempre llegaban pacientes a consulta, no sé, de seguimiento, y Ujú. era como, a ver, ¿cómo te portaste? ¿No? Típico que empiezas a preguntarles y era como, no, pues rompí la dieta el fin de semana, ¿no? O no, pues fíjate que tuve visitas y algo no me hacía sentido, ¿no? Como yo esperaba que alguien pudiera comer literalmente perfecto todo el tiempo. Y creo que algo que me hizo mucho clic o me ayudó a cambiar mucho mi mentalidad es entender la alimentación desde un lugar más integral. Creo que también entender que comemos, sí, para cuidar a nuestro cuerpo es la principal razón, Ujú. pero las decisiones que tomamos en nuestra alimentación involucran también la parte emocional, social, y desde este lugar, pues los seres humanos somos súper complejos. No todos nuestros días se ven igual y un día tienes visitas y el otro día te enfermaste del estómago y otro día, no sé, andas bajoneado por X o Y, etcétera. Entonces, mi trabajo, creo ahora como nutrióloga, es ayudarle a los pacientes a tomar decisiones más conscientes, tomando en cuenta todo su contexto y en cada momento, ¿no? Y que hay factores que pueden ir cambiando y que también influyen en las decisiones que tomamos en nuestra alimentación, ¿no? No Ujú. sé si respondí tu No, pregunta. no, sí, definitivamente. A ver, digo, yo creo que por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo en mi caso siento que soy una persona que escucha mucho a su cuerpo, ¿no? Digo, a través de los años he tenido ciertos achaques. Yo tenía un tema pues, relacionado supuestamente con el hígado que me generaba tipo como ácido úrico, Ujú. pues por el procesamiento de purinas, ¿no? Esto, pues para darme cuenta, pues fue bastante tiempo y bastante complicado y demás. Y te puedo decir que, por ejemplo, eso me afectaba en una serie de cosas, dolor de espalda baja, en varias cosas. Claro. Tuve un episodio muy crítico en una etapa de mi vida y me di cuenta que dependiendo de lo que comía, cómo me sentía. Entonces, el cómo escuchas a tu cuerpo creo que es un factor fundamental. Pero por otro lado, me encanta comer y me encanta comer todo, ¿no? O sea, yo como digo, sigo la dieta del kiwi, todo menos kiwi, Ok. ¿no? Hasta el kiwi, más bien. Pero me encanta comer y para mí lo que me funciona es cuidarme, pues literal, de lunes a jueves, o sea, como bastante bien, salvo que me echo 2 o 3 veces a la semana unos rancheritos en la noche, Ok. pero fuera de eso, como bastante bien. Y los fines de semana, pues como lo que sea, ¿no? Pero inclusive cuando salgo de vacaciones, que sales de tu rutina de alimentación y que como un poco más, pues como que me vuelven un poco los achaques, ¿no? Claro. Entonces, digo, cada quien, ¿no? O sea, yo creo que lo que le funciona, pero se me hace muy interesante, o sea, cómo vas cambiando esa perspectiva de ser una nutrióloga, ahora sí que como cualquier nutrióloga, y que metes este concepto que te metes de alguna forma como a la psicología de las personas, ¿no? Sí, bastante. O Digo, sea, yo no soy psicóloga y me gustaría aclararlo. Creo que es importante también como nutrióloga conozco mis límites y siempre, incluso la mayoría de mis pacientes acuden a terapia psicológica a la par y es importante, pero creo que tengo más información o a lo mejor más conocimientos de cómo ayudarlos, o más bien cómo la psicología se puede relacionar con lo que comemos, ¿no? ujú. Sí, 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 definitivamente. Ahora, ahorita estabas comentando que el típico, ¿no? O sea, vas al nutriólogo con el objetivo de bajar
X kilos y te ponen una dieta restrictiva de calorías. Digo, y ahorita platicamos un poquito más también de las típicas dietas que hay, ¿no? La Paleo, la Atkins, yo en mi época ya con esto se ve la edad que tengo. Había una muy famosa que se llamaba The South Beach Diet. Ok. No sé si llegaste a escuchar de ella. No, pero chance sí. Muy, muy, muy famosa que pues, escribió alguien en Miami. Y a mí particularmente esa me sirvió cuando estaba buscando el objetivo, porque no tenías restricciones del monto de comida, ¿no? Te enseñaba un poco a comer, ya sabes, los carbohidratos buenos y los malos, y son como 3 fases en el cual le dan más importancia a los carbohidratos buenos, o sea, llámese en la primera etapa más restrictiva, pues todo lo que eran verduras, pues todo, ¿no? Ok. Menos almidones y demás, pero todas las verduras, toda la proteína, pero la proteína que comieras, prácticamente los carbohidratos buenos debería de ser el doble, ¿no? Grasas buenas, almendras, aceite de olivo, todas estas cosas. Y después la siguiente etapa van introduciendo fruta y la tercera etapa es como decir, puedes comer todo. Y cuando ves que se te está pasando la mano, regresas a la fase 2, ¿no? Y esa a mí me jalaba de maravilla, ¿no? Pero regresando un poquito al tema de las dietas restrictivas, desde tu punto de vista, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué cosas positivas o negativas les ves al respecto? Ok, en mi punto de vista profesional, creo que sí soy una nutrióloga que me considero antidietas, sobre todo antidietas restrictivas, por así decirlo. Creo que hay ciertos momentos y casos muy en particular donde se puede seguir una dieta restrictiva, por ejemplo, en una enfermedad, no sé, en enfermedad renal o en muy específicos momentos, ¿no? Por ejemplo, personas con celiaquía que si comen gluten puede ser algo pues muy grave para ellos. Claro que ahí va a ser importante restringir el gluten en este caso, ¿no? Sin embargo, en términos generales y las típicas dietas que no son como tal terapéuticas, sino más bien simplemente para bajar de peso, modificar tu cuerpo, etcétera, no las recomiendo porque creo que pueden dañar notablemente la relación la relación con la comida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que tú me dabas, creo que, bueno, está súper comprobado que la restricción nos genera mayor compulsión, ¿no? O sea, siempre todo lo prohibido va a ser mucho más llamativo, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, una semana, no sé, típico, de lunes a viernes me restrinjo cañón. Y el fin de semana me doy permiso, o los famosos cheat meals que seguramente has escuchado, ¿no? Que son como estas comidas trampa, les llaman, que es como ahí aprovecho y como en la semana me restringí cañón, llega el sábado, el domingo y me como todo lo que no me comí en la semana, ¿no? Entonces, creo que en la parte psicológica, pues causan este efecto como de me restringí cañón, me porté súper bien. Pues ahora me merezco comer casi todo lo que no me comí, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera te invitan a cuestionarte si de verdad quieres o no los alimentos y simplemente porque es tu día libre, te los terminaste comiendo, ¿no? Sí. Exacto. Y sin mencionar que las dietas restrictivas, pues causan muchos estragos tanto a nivel salud física y emocional y social incluso, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos visto que hasta dejan de asistir a eventos sociales o van a la boda pero cargando sus toppers, etcétera, porque están a dieta, ¿no? Porque no pueden comer ciertas cosas, etcétera. Yo creo también muy importante que cada caso es diferente y creo que mientras también a ti te dé paz, está perfecto, ¿no? Como este modelo que tú decías, pues a mí me funcionaba, a mí no me causaba ningún conflicto en la salud mental, etcétera. Sin embargo, habría que evaluar, porque en la salud física puede que tú estés increíble en lo emocional, social, pero en la salud física puede que sí seas mucho más propenso a tener alguna deficiencia, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, a ver, si yo voy a una consulta contigo, ¿no? Y te digo, a ver, pues, ¿cómo esto? Y así, ¿cómo es la consulta? O sea, ¿cuál sería la recomendación que le darías a las personas? Supongo que haces un análisis, qué es lo que comen, cómo viven su vida, cuál es la rutina que tienen y en base a eso, pues, ¿cuál es la propuesta de valor que le das a una persona? Claro.
Bueno, cada paciente obviamente es un mundo diferente, cada paciente, lo primero es saber, pues, por qué motivo llegas, ¿no? Porque es diferente a alguien que a lo mejor trae temas digestivos o a alguien, como he tenido muchos pacientes que literalmente su meta es mejorar su relación con la comida, ¿no? O aprender a relacionarse desde un mejor lugar, etcétera. Entonces, creo que lo más importante es analizar por qué motivo llega el paciente y, como dices, de ahí, pues, hacer toda una historia clínica donde veo algo que antes, o sea, obviamente la típica historia clínica de pues antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales de salud, si tienen enfermedades o no, etcétera, cómo está su digestión, su estilo de vida, si fuman, si toman alcohol, o sea, ahora sí que toda la información que se pueda, Ujú. pero hoy en día indago mucho en la relación con la comida de los pacientes, ¿no? Que era algo que antes pasaba de largo y era como, pues a lo mejor ese paciente ya trae ciertos temas de atracones o ciertos culpa cuando come ciertos alimentos, etcétera, que todo eso es súper importante. Entonces, bueno, también es importante ver cómo está tu relación con la comida hoy en día, cuáles son tus hábitos o tu alimentación habitual. Y con base en esto, pues ya vamos viendo como un plan de acción, por así decirlo, donde yo te sugiero claro que sí, o sea, no, muchas personas esperan que como nutrióloga pues les digas más o menos qué comer, etcétera. Entonces, Ujú. yo siempre les doy ejemplos de comidas balanceadas, etcétera. Pero aparte trabajo mucho como sobre ciertas recomendaciones o pautas de acuerdo a lo que hablamos. Y algo que pues implemento mucho en los pacientes son estas herramientas de alimentación consciente, ¿no? Como conectar mucho más a la hora de comer, trabajar mucho en conectar con tu hambre y saciedad, que es algo que precisamente por las dietas y la cultura de dietas en la que vivimos, nos vamos desconectando por completo, ¿no? Incluso desde que somos niños es como, no te paras hasta que te acabas todo lo del Sí, plato, ¿no? Etcétera. Y todas estas reglas o pues sí, como mandatos que nos van poniendo y nos vamos poniendo en relación a la comida, nos van desconectando. Entonces, pues sí, justo, creo que es una consulta como medio híbrido, ¿no? O sea, sí, ujú, claro que les doy recomendaciones puntuales de cómo hacer mejor sus comidas, etcétera, pero integrando toda esta parte de cómo ver la alimentación desde un lugar más integral, ¿no? Y como yo les llamo, tomar decisiones más conscientes en cada momento. No es lo mismo lo que vas a comer si estás en una fiesta, así estás en tu casa, un lunes en la noche, ¿no? Entonces, pero definitivamente cada paciente va a ser muy diferente el abordaje, ¿no? Y muy personalizado. sí. Sí, aparte, a ver, digo, yo creo que también depende, como dices, el estilo de vida de las personas y si comes en la calle. Creo que la dieta en México particularmente, particularmente en estratos socioeconómicos medios, medios bajos, pues es la fritanga, ¿no? O sea, todo frito y en la calle, o sea, ves literalmente el carrito y, o sea, fríen y en el aceite que ya usaron 38 veces. Sí. Y pues muchas veces, pues es la parte de la costumbre y que mucha gente no sabe ni siquiera qué es bueno y qué es malo y pues los tienes que orientar, ¿no? 100%, o sea, justamente. Pero, por ejemplo, ahorita en ese ejemplo que dijiste, es importante también evaluar hasta el contexto socioeconómico de las personas, ¿no? Sí, No es lo mismo a lo mejor la señora o el señor que les alcanza perfecto para ir a comprar al City Market o todo orgánico, etcétera, a una persona que a lo mejor sale de su casa a 6 de la mañana, se va en transporte público, trabaja 8 o 9 horas al día y a lo mejor a lo único que tiene acceso es a la torta de tamal, ¿no? Entonces, hasta esa parte de evaluar a las personas como seres integrales y que cada quien tiene sus propias características, ¿no? Y con base en eso, pues empezar a partir de ahí a dar las recomendaciones, ¿no? A lo mejor esas personas que pueden ir a comprar todo orgánico, pues a lo mejor va a ser mucho más fácil darles opciones, ¿no? Que a la sí, persona que trabaja todo el día, etcétera. sí, sí, totalmente. Em, En ese sentido, ahorita que platicabas de la alimentación consciente y la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿cómo podemos saber si tenemos una relación saludable o no saludable con nosotros, o sea, con nuestra alimentación? Con la comida. Yo creo que lo más importante es analizar qué tanta paz te da tu alimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que todo el día o gran parte de su día están pensando en lo que ya comieron o en lo que van a comer o en lo que
que hasta cierto punto es normal, yo creo que todos pensamos, pero creo que uno sabe cuando a lo mejor ya se vuelve algo más obsesivo, por así decirlo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando a lo mejor rompes? Al final todos tenemos creencias de alimentación, ¿no? Que vamos aprendiendo desde que somos niños con nuestro medio, etcétera, familia, etcétera. Vamos aprendiendo estas creencias, ¿no? Entonces creo que y en base a estas creencias también muchas veces nos vamos poniendo reglas, ¿no? Como de, no sé, si yo creo que comer en la noche es malo, pues Ujú. entonces tengo prohibido comer en la noche, ¿no? Muchas personas es como, no, yo no ceno porque en la noche ya subes de peso, ¿no? Este tipo de creencias, analizar a lo mejor qué tan restrictivas son estas creencias, ¿no? Ujú. ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué tanta paz te da? Y también, ¿qué pasa cuando rompes esas reglas? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si un día cenas, ¿no? ¿O qué pasa si un día comes algo que consideras que no es tan saludable? Ujú. Si a lo mejor altera tu estado emocional y dices no puede ser o buscas compensar, a lo mejor, no sé, pasa mucho que muchas personas tienen conductas compensatorias como de no inventes, ya comí esto, pues mañana hago doble ejercicio, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que hay foquitos rojos que lo más importante es analizar qué tanto tus conductas y tus pensamientos en relación a la comida te están dando paz, ¿no? Sí. Ahora es bastante común. O sea, lo que mencionas es bastante común, ¿no? O sea, yo Sí. creo que el típico, como dices, oye, la cena, eso, entonces pues voy a hacer más cardio al día siguiente para más o menos compensar, como dicen, hombre que peca y reza empata, ¿no? Entonces más o Sí. menos generas el equilibrio en ese sentido, o por lo menos, digo, yo creo que si te da paz, pues tampoco está grave, ¿no? Justo. Creo que es eso. ¿Qué tanto mantiene tu bienestar integral, no? Ujú. O sea, porque a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Yo hago ayuno y aparte no ceno porque creo, porque escuché en TikTok que eso es lo saludable, ¿no? Pero a lo mejor ahí ya puede estar condicionando tu salud física también, ¿no? Sí. Y a lo mejor también la mental. Porque ¿qué pasa si un día por X o Y tu mamá te invita a desayunar y es como, no puedo porque estoy en ayuno, ¿no? Ujú. Entonces es esto, que tu alimentación mantenga o ayude a mantener un bienestar tanto físico como mental e incluso hasta social, ¿no? Sí. Sí, aparte, digo, yo creo que el estado de ánimo, pues influye mucho, ¿no? Ahorita que estabas platicando, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy enojado o triste, no me da nada de hambre. O sea, pero nada de hambre. Y es como un síntoma que tengo, pero hay gente que es a la inversa, ¿no? O Claro, sea, es así como decir, pues necesito azúcar, chocolate o ahora es donas. cuando. Y entonces pues, se vuelve un tema y como dices, después es la parte del remordimiento y se empieza a volver un círculo vicioso, ¿no? Ujú. Sí, y ahí creo que justamente sería un ejemplo que a lo mejor puede ser un poquito rojo, ¿no? O sea, por ejemplo, estas personas, todos al final nos relacionamos con la comida desde un lugar emocional, ¿no? Simplemente desde que nuestra mamá nos da pecho y se crea ese vínculo, pues al final es parte de cómo nos vamos relacionando con la comida desde este lugar Ujú. emocional, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor su relación en la parte emocional con la comida, pues se va alterando, por así decirlo, ¿no? Y es como la comida se vuelve más bien como este refugio muchas veces, ¿no? Sí. Como de, híjole, estoy triste, pues me merezco comerme mi chocolate favorito, que creo que no tiene nada de malo, pero cuando ya se vuelve algo recurrente o que la comida es tu única forma de manejar esas emociones, pues creo que ahí ya se vuelve algo más conflictivo, ¿no? O patológico incluso. Sí. Ahora, en términos de ciertos alimentos o cosas que consumimos, eh, digo, tengo entendido que, por ejemplo, el tema del azúcar es de alguna forma adictivo, ¿no? O sea, de alguna forma como que tu cuerpo te lo pide y cuando estás acostumbrado a eso, pues te genera ciertas cuestiones en tu cuerpo que ahorita te voy a preguntar y vamos a platicar un poco de los temas de resistencia a la insulina y todo lo que provoca. Pero pues anteriormente, o sea, desde la televisión, yo me acuerdo cuando era chico, pues el típico desayuno, el jugo de naranja, el cereal con azúcar y a la escuela, ¿no? Claro. Y hoy por hoy, pues te empiezas a dar cuenta, o por lo menos con la información, a lo mejor no todo mundo, que pues eso es forma de empezar el día o empezar con la parte de los
alimentos altos en fructosa y demás, pues no es lo mejor. Digo, evidentemente hay ciertos hacks y el orden de los factores se altera el producto. Pero, ¿qué opinas particularmente sobre eso? Sobre el tema del azúcar, lo que genera en el cuerpo, si te genera pues esa ansiedad o necesidad, y si recomiendas bajarle, quitarlo por X tiempo para regular, ahora sí que pues, regularte, ¿no? Ok, pues puntualmente hablando del azúcar y en general, creo que a mí no me gusta en lo personal satanizar ningún alimento, ¿no? Decir como, no, esto, incluso catalogar a los alimentos como buenos, malos, Ujú, creo que ya conlleva una parte de darles un valor moral a los alimentos, ¿no? Cuando la comida pues simplemente es comida. Incluso muchas veces creo que esta compulsión al comer viene desde esa restricción mental que muchas veces tenemos, ¿no? Como de el azúcar es prohibida y entonces habría que ver qué tanto la comemos más desde este lugar porque creemos que es prohibida o porque desde chiquitos nos dicen no comas tantos dulces, ¿no? Y ujú, más como que vamos idealizando a los alimentos muchas veces, ¿no? Creo que hablando de alimentos, no me gusta llamarlos como buenos o malos, pero definitivamente hay alimentos con diferentes características y cada alimento, de acuerdo a sus características, va a reaccionar distinto en el cuerpo, ¿no? ujú. El azúcar es un alimento que pues simplemente es, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor un atleta de alto rendimiento que va a correr un maratón, el azúcar va a ser súper necesaria porque el azúcar va a ser energía inmediata, etcétera. Sin Ujú, embargo, creo que al hablar de alimentos también es importante hablar de frecuencia de consumo, cantidades, etcétera, ¿no? No creo que el azúcar en sí sea este demonio que tenemos que evitar. Sin embargo, creo que sí, definitivamente por el estilo de vida y la industrialización de los alimentos, etcétera, creo que pues puede que sí se haya abusado. Incluso hay muchos alimentos que a lo mejor ni siquiera tendrían por qué tener azúcar y ujú. muchas veces ya va ahí como súper escondida y con 1000 nombres diferentes, etcétera. Entonces, pues creo que yo siempre les digo a mis pacientes, importa mucho más lo que hacemos de forma habitual, ¿no? O sea, si a lo mejor desayunas con Coca-Cola y cenas y refrescos y dulces, etcétera, pues claro que ahí puede que ya haya un impacto en tu salud, ¿no? Pero Sí. si de repente te echas un pastel o, ¿no? Como que importa mucho más lo que hacemos la mayor parte del tiempo y a mí me gusta mucho más enfocarme en qué vas a agregar en tu alimentación para hacerla más rica, más completa, más balanceada, Ujú. que más en qué vas a quitar y qué es lo que, como esta mentalidad de dieta que muchas veces ya traemos casi, casi súper arraigada, ¿no? Sí. Ahora, el orden de los factores se altera el producto, ¿no? Es bastante famosa ahorita la cuate está en Instagram, la Glucose Goddess, ¿no? Sí, sí, Que sí. te saca las grafiquitas en el cual dice, pues si te comes esto, tu pico de insulina, o sea, porque evidentemente comes la glucosa, generas la insulina y pues, tienes un pico de insulina que a lo mejor nos puedes platicar un poquito de la parte química que sucede en el cuerpo y pues lo que dices, pues, cambia un poco el orden, ¿no? Si te vas a echar el pastel, no te eches el pastel primero, cómete algo primero con grasas o proteína y demás, y después cómete el pastel y eso va a generar que tengas una curva más leve, ¿no? Más estable. Creo que hoy en día ese es un tema súper controversial, ¿no? Incluso Ujú, hay quien dice que ni siquiera es tanto el impacto que tiene el orden de los alimentos. Hay estudios que en realidad tampoco es que por hacer eso ya tu glucosa va a estar perfecta. Bueno, explicando un poco para dar contexto, cada que nosotros comemos algún alimento con carbohidrato, como el azúcar o incluso las frutas, la leche, que también tiene azúcares naturales, o incluso cereales, porque a veces es el azúcar, etcétera, pero cereales como el pan, la tortilla, la pasta, nuestro cuerpo los va a convertir en azúcar, ¿no? sí. Entonces, cuando nosotros comemos estos alimentos, es súper normal que nuestra glucosa suba, ¿no? Porque hoy en día creo que también se sataniza como los picos de glucosa cuando es algo deseable. Al final la glucosa es nuestra gasolina. El tema es que muchas veces estos picos son altísimos, ¿no? Y Ujú, entonces ahí es donde se ponen estas gráficas como de comí, no sé, pastel con, no sé, otro postre y aparte me eché tortillas o lo que sea, una carga muy grande de carbohidratos y se hizo un pico altísimo, ¿no? sí. Mientras más rápido suba, obviamente más rápido va a bajar, ¿no? Y se hace como este pico.
la idea o lo que se propone es hacer que la glucosa en sangre se mantenga más estable después de comer, ¿no? Y aunque es normal que suba, que vaya subiendo más lento y se mantenga más estable por mayor tiempo, ¿no? Sí. Una, ¿cómo llamarlo? Como herramienta, bueno, no herramienta, como algo que puede ayudar más bien, pudiera ser, sí, sobre todo más que el orden, a mí me gusta más recomendar hacer las comidas más completas. Ujú. La proteína, como de las carnes, el yogurt, etcétera, va a retrasar la absorción de esos alimentos con carbohidrato. Ujú. Entonces es por eso que ayuda a que el pico vaya más lento, por así decirlo, ¿no? Vaya subiendo más despacio. Ujú. Sin embargo, creo que cuando ya se vuelve como una regla, como, no sé, por ejemplo, antes del pastel, cómete un pedazo de queso, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor, imagínate, estás en una comida familiar y es como, no, pastel, espérenme, déjenme, voy por mi pedazo de queso, etcétera. Creo que ahí ya es cuando ya no es algo tan realista o sostenible, ¿no? Sí. Y ya no se toma en cuenta la alimentación desde este lugar más integral. La glucosa también es algo que depende de muchos factores, y ni siquiera únicamente de la alimentación, ¿no? Sí. Entonces, creo que puede ser una herramienta, más no es como que es una obligación o algo que solo por hacerlo ya vas a ser más saludable, no necesariamente. Ahora sí hay, a ver, yo por ejemplo, yo sigo algunos hacks, ¿no? Ujú. En la mañana hago ejercicio, antes de hacer ejercicio me hago un licuado que tiene algo de proteína, fruta, verdura y demás. Antes me tomo un café y me echo, por ejemplo, una cucharadita de mantequilla de almendra, ¿no? Ok. Entonces, que aparte sabe rico. Entonces me echo una cucharadita chiquita. Me tomo mi café y eso porque según yo en mi mente dices, pues eso te ayuda un poquito al tema. Y aunque tenga algo de granola, el licuado y la parte de la fruta y todo eso, como hago ejercicio después, pues hasta como dices, me da energía, ¿no? Me Ujú. ayuda para la parte de energía. Y trato como de hacer ciertas cosas, por ejemplo, el fin de semana que igual hago ejercicio pues ya más como mediodía y comemos tarde. Antes de irme a comer, me echo unas almendras o algo antes de irme a la comida, porque pues llegas a un restaurante y lo primero que te ponen es el pan y llegas muerto de hambre, pues le vas a Entrar. entrar. Entonces pues, me echo algunas cositas así antes de salir de la casa como hacks. ¿Funcionan? Claro, 100%. Y creo que sobre todo funcionan si lo haces, todo depende desde qué lugar lo hagas, ¿no? Ujú. Si crees que, por ejemplo, no inventes, voy al restaurante de pizza, entonces antes me voy a echar una ensalada porque qué culpa comerme la pizza en el restaurante o incluso en el restaurante no voy a pedir pizza, mejor una ensalada porque me da culpa la pizza, creo que ahí ya sería un poquito rojo, ¿no? Sí. Pero puedes prevenirte o simplemente tener estas conductas que a ti te funcionan, que te dan paz, etcétera, que está perfecto, ¿no? A lo mejor justo, si a ti te funciona decir voy a ir a comer pizza, pues a lo mejor voy con algo ya en el estómago, porque es probable que si llego con un hambre voraz, pues voy a terminar comiendo muchísimo más, ¿no? Entonces, Sí. creo que lo más importante es cuestionar cómo te hace sentir a ti y desde qué lugar lo haces, ¿no? Sí. Ahora, en la parte de, bueno, si quieres, primero platicamos de la resistencia a la insulina. O sea, ¿qué es la resistencia a la insulina y pues cuáles son los efectos que causa? Ok, la resistencia a la insulina creo que también es un tema que hoy se escucha hasta por todos lados, ¿no? Es como el tema de moda. Ujú. La resistencia a la insulina literalmente es una condición en la cual, como ya les explicaba anteriormente, cada que nosotros comemos carbohidratos se eleva la glucosa. Pero la glucosa en la sangre tiene que entrar a las células para poderse ocupar como energía, ¿no? Sí. ¿Y cómo va a ser esta glucosa en la sangre para entrar a las células? Pues con ayuda de la llave maestra, por así decirlo, que es la insulina, ¿no? Es como si en las células hubiera unas chapas y la insulina es la llave que abre esas chapas para que pueda entrar la glucosa, ¿no? O el azúcar en sangre y se ocupe como energía o gasolina. Cuando hay una resistencia a la insulina, a mí me gusta explicarlo, que es como si esas chapas cambiaron la combinación. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? Que las llavecitas, que serían en este caso la insulina, ya no abren, ¿no? Y entonces el cuerpo lo compensa, por así decirlo, produciendo más y más llavecitas, o sea, más y más insulina. Y al principio puede estar perfecto y esa insulina que se está sobreproduciendo, por así decirlo, abre las puertas y todo está de maravilla, tu glucosa perfecto. Pero ¿qué pasa si esto se sostiene en el tiempo? Pues que eventualmente el cuerpo va a dejar de producir llavecitas o ya las que produzca cada vez la chapa se va a poner más resistente, por así decir,
por así decirlo, perdón. Y, y precisamente va a llegar un punto en el que ya no van a ser suficientes y la glucosa va a subir y a lo mejor ahí es donde va a venir la prediabetes y eventualmente la diabetes, ¿no? O sea, la resistencia a la insulina es como un pre-diabetes, ¿no? O sea, es como una condición, no es una enfermedad, sino una condición que es 100% reversible, donde tus células no están reconociendo las llavecitas para que entre la glucosa. No sé si más o menos me expliqué. Sí, perfectamente. Y a fin de cuentas, o sea, porque muchas veces estos temas de resistencia a la insulina, pues generan también, antes de tener prediabetes o diabetes, que la gente le genera un efecto de decir, híjoles, pues es que me puse a dieta, esto y demás, pero pues no bajo de peso, ¿no? O subí de peso. ¿Esas células guardan esa energía y no la eliminas? ¿O qué pasa en el cuerpo? A ver si te entendí. O sea, cuando estás a dieta... O sea, a dieta o comes bien y dices, oye, estoy comiendo perfecto teóricamente, pero es una persona que tiene resistencia a la insulina, no se ha revertido en base a lo que come y dice, pues, como bien, yo no sé por qué no bajo o subo de peso, ¿no? O sea, más bien estoy subiendo de peso. ¿Acumulas esa energía que es grasa? Ok, creo que ya te capté. Sí, definitivamente la resistencia a la insulina es una condición que te hace más propenso a acumular grasa y también dificulta el proceso de perder grasa, ¿no? Entonces, es muy probable que una persona con resistencia a la insulina pueda llegar a subir de peso o que le cueste mucho trabajo perderlo, ¿no? Sí. Definitivo, sí. ¿Y cómo sabemos si tenemos resistencia a la insulina? Ok, esto también es algo complicado porque como tal no hay así como una regla de cómo saberlo, pero sí hay ciertos indicadores que nos pueden dar como un foquitos rojos, sobre todo, por ejemplo, como indicadores físicos, podrían ser estas manchas cafés que a veces hay en los pliegues de la piel, como puede ser en el cuello, en las axilas, en los brazos, que el nombre es acantosis nigricans se llaman, pero bueno, son como estas manchas oscuras. Puede ser, por ejemplo, mucho vello facial, pueden ser subir de peso sin ninguna razón aparente. Cansancio. Cansancio, puede ser, por ejemplo, muchos antojos de cosas dulces, como la glucosa no está logrando entrar a las células de óptima manera, por así decirlo, pues el cuerpo reconoce como si no estuviera teniendo suficiente energía y entonces puede que suban los antojos de cosas dulces como para tener esta energía, ¿no? Y en cuanto a laboratorios, pueden ser, hay un estudio que a mí me gusta mucho que es el HOMA-IR, que ya se los pido a muchos pacientes cuando hay sospecha de resistencia a la insulina, que también nos puede dar una idea de si existe es un índice que nos puede ayudar a saber si hay riesgo o si ya hay resistencia a la insulina. ¿Es una prueba de sangre? Ajá, una prueba de sangre. Ok. Y luego la chivita esta que te pones aquí en el brazo que vas midiendo también. Los sensores de monitoreo continuo de glucosa. También es otro tema súper controversial, porque también hoy en día se recomiendan en todos lados y están súper de moda, etcétera. Pero a mi punto de vista es un estudio que muy fácilmente se puede llegar a convertir en algo obsesivo, ¿no? Sí. Porque todo el tiempo estás logrando ver cómo está tu glucosa en sangre, ¿no? Ese estudio es perfecto y hasta muy recomendable para muchos pacientes con diabetes que incluso se aplican insulina inyectada. Bueno, esos lo tienen que tener, ¿no? Digamos que sí, está en sus posibilidades, sí, porque sustituye, digamos, al automonitoreo típico con glucómetro, etcétera, que es más molesto y más tedioso, etcétera, ¿no? Entonces, el aparatito pues es una maravilla que te lo pasas y automáticamente te dice tus niveles, ¿no? Te los grafica y todo increíble de todo el día. A veces, cuando, no sé, típico, vamos al laboratorio y solo nos medimos en ayunas. Pues tu cuerpo ya tuvo muchas horas para que tus niveles estén regulados, ¿no? O sea, digamos que una sola medición es como una fotografía y este tipo de aparatitos nos dan como la película completa. Sin embargo, creo que en personas que no viven con diabetes, no estaría muy justificado su uso o al menos no es algo que yo recomendaría o creería necesario ni la inversión ni el estarte monitoreando, ¿no? Sí. Ahora, también hay, o sea, también para conocer tu cuerpo de ciertos alimentos que pues, a veces te pueden, como te digo, si escuchas a tu cuerpo y demás y que ciertos alimentos dices, oye, pues siento como que si como eso
yo no sé si lo sientas o no lo sientas, ¿no? Pero no sé, si ceno arroz de sushi, sube, platicando con un cuate que se puso eso, justamente me decía, no, está cañón, porque si como pan o lo que sea, no hay tema, ¿no? Ujú. Pero si como sushi, me sube los niveles, ¿no? Digo, no estuvo obsesivo, se lo puso el periodo que dura, creo que son 10 Y días listo. o algo así. Pero pues está interesante también, ahora sí que El experimento. el experimento. Justo, y creo que también si te da paz, si no Sí, va a afectar en tu relación con la comida, pues sí. tampoco hay por qué no hacerlo, ¿no? Ahora, una persona que ya tiene el diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿cómo se revierte? Bueno, la resistencia a la insulina se trata de manera integral, ¿no? O sea, al final es importante tratar cualquier cosa de forma integral, ¿no? Y la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con el estilo de vida, definitivamente. Hablando de alimentación específicamente, pues hay ciertas pautas a seguir, como por ejemplo, pues integrar más fibra en nuestra alimentación va a ayudar a mantener niveles más estables de glucosa en sangre, hacer comidas más completas con suficiente proteína, que es algo que a veces cuesta trabajo, pero pues Ujú. es importante incluir suficiente proteína, grasas de calidad. eh, Puede ser una opción, por ejemplo, comer los alimentos por orden, pero tampoco como regla, ¿no? O sea, puede Sí. ser que si un día te acomoda, por ejemplo, si te vas a comer un bowl, pues a lo mejor ahí va a estar medio cañón. Primero las verduras, luego la proteína, etcétera. Pero si está en tus posibilidades de repente hacerlo sin problema. Creo que también el ejercicio es básico, sobre todo ejercicio de fuerza, ayuda mucho en la parte hormonal y a revertir, porque al final cuando haces ejercicio el músculo ocupa glucosa. Ujú. eh, y eso ayuda a que pues, la glucosa en sangre también esté más estable y eso ayuda también a revertir la resistencia. El descanso es clave, dormir bien, evitar desvelos. Y otra cosa importantísima, el estrés. O sea, el estrés tiene todo que ver con la resistencia a la insulina, así que creo que eso sería importante. Hay médicos que a lo mejor ya te van a recetar fármacos, etcétera, pero al menos en lo que a mí me concierne, por así decirlo, pues el estilo de vida, manejo del estrés, un buen descanso, sería lo más importante, ¿no? El estilo de vida. O sea, a Claro, fin de cuentas, ¿no? 100%. Sí, 100%. ¿Cuál es tu opinión sobre el ayuno intermitente? Ok, otro tema súper controversial porque, híjole, también hoy en día se habla tanto, pero igual no estoy peleada. Creo que puede ser una herramienta también, por así decirlo. Ni siquiera es una dieta como tal, es un patrón de alimentación que se ha visto que sí tiene beneficios, ¿no? A nivel metabólico, sobre todo, etcétera. Pero yo creo que igual volvemos a lo mismo. Depende quién lo haga, depende por qué, depende. No es recomendable 100% para todos. Hay personas que definitivamente no. Por ejemplo, personas que ya de por sí tienen una relación conflictiva con la comida. Ujú. Nunca les recomendaría hacer ayuno porque eso podría detonar en algo peor, ¿no? Hasta en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Ujú. Al final el ayuno creo que se basa en reglas muy cuadradas a la hora de comer, ¿no? Es como no puedes comer nada de tal hora a tal hora. Sí. Y al final ese tipo de reglas nos desconectan de nuestras propias señales de hambre y saciedad, ¿no? Entonces, híjole, no me gustaría decir, no, jamás en la vida lo hagan, pero creo que sí habría que analizar un poco más allá y ver por qué lo quieres hacer, te acomoda, no te acomoda, qué tanto va a mantener este bienestar integral, ¿no? Sí. Sí, o sea, es que también es curioso, ¿no? O sea, también vinculado con lo que comentamos de la glucosa o ciertos carbohidratos y demás, cuando tienes ciertas costumbres, Ujú. romper esos patrones son difíciles. Pero una vez como que empiezas a hacer una rutina y ciertos hábitos, pues ya cuando logras tener ciertos hábitos no te cuesta tanto trabajo hacer las cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo hace mucho, previo a pandemia, siempre hacía desayunos fuera de mi casa, ¿no? Y en el desayuno, pues llegaba al restaurante y ya sabes, el chocolatín con mi café, que era, o sea, no hay manera que no me pueda echar mi chocolatín con mi café antes de la comida, eh, el plato de frutas y después la proteína, ¿no? Y era literal como adicción, o sea, como algo Costumbre, de ¿no? decirte la costumbre, pero si no, no estaba completo mi día, Ok. ¿no? Y ya como que después rompí con eso y ya ahorita ni se me antoja,
¿no? O sea, digo, desde hace muchísimo, ¿no? De repente sí que llegas y te lo comes a todo dar, ¿no? Y creo que también me ha pasado justamente lo que dices. O sea, más allá de por un objetivo de bajar de peso o demás, pues yo he leído, ya sabes que el tema, el tema de hacer ayuno intermitente, pues también te ayuda porque dejas descansar a tu cuerpo y la flora y esto y todo este tema. Entonces, más un poco como por ese objetivo. Y en algunas ocasiones que lo he hecho, pues sí me ha pasado de que, híjoles, me cuesta un trabajo y ya como que me voy a dormir con hambre. Digo, ya me quiero quedar dormido y ya, lo logré, ¿no? Y los fines de semana que como muy tarde, particularmente el sábado y domingo, pues siempre lo hago porque como tardísimo y ni hambre me da, ¿no? Entonces, Ujú. no es tanto por hacer el ayuno, Claro. simplemente el cenar ya sería gula porque como muy tarde y comí muchísimo, entonces pues lo hago, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que te pudiera ayudar a tu cuerpo, ¿estás de acuerdo con lo que comentó? Estoy de acuerdo, sobre todo la parte de que escuches a tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puedes, digo, también creo que la gente a veces lo lleva al extremo, ¿no? Como ayuno de 24 horas o ayunos ya muy drásticos que no creo que sean necesarios. Creo que un ayuno de 12 horas sí puede ser bueno. También nuestro cuerpo necesita descansar, nuestro Sí, sistema digestivo, etcétera. Pero si por X o Y un día no lo logras, tampoco es el fin del mundo, tampoco, ¿no? sí, Como desde este lugar de permitirnos ser más flexibles a la hora de comer, ¿no? Como tú dijiste, comí muchísimo y ya para la cena no tenía hambre. sí, Hiciste ayuno, pero de verdad porque tu cuerpo te lo pidió, ¿no? Te claro, escuchaste. sí, totalmente. Ahora, así como te digo, de la noche está la parte de la mañana y como dices, se puso muy de moda el tema del ayuno intermitente. Yo desde mi punto de vista, yo si no desayuno, me siento fatal, ¿no? O sea, es así como, es más, me ha tocado veces que me voy a hacer análisis o check-up y te dicen, no, vienes sin desayunar y en el check-up para la fuerza de esfuerzo, siempre les digo, no, sáquenme todo el tema de sangre, esto y demás antes, y para la prueba de esfuerzo me Ya, dan de comer porque si no me claro. desmayo, ¿no? ¿Qué opinas sobre la primera comida del día? El desayuno particularmente. ¿Qué opinas sobre la gente que desayuna y que no desayuna? Y ¿cuál es desde tu punto de vista el desayuno perfecto? Ok, creo que lo más importante, como te comentaba anteriormente, más que a qué hora comes, más que antes se creía, ¿no? Como tus 5 comidas o el desayuno es la comida más importante del día. Pues hoy se sabe que lo más importante es el conjunto de todo lo que comemos habitualmente, ¿no? Hay muchas personas que no les acomoda desayunar, o sea, contrario a ti, a lo mejor ni de chiste les entra nada hasta el mediodía, ¿no? Ujú. Y si les funciona, está perfecto. Nada más hay que asegurarnos que el resto del día su alimentación sea adecuada, ¿no? Por así decirlo. O sea, creo que la alimentación es tan, la nutrición en general es tan personalizable, por así decirlo, que no hay un correcto. O sea, ahorita que me decías el desayuno perfecto. ¿Para quién, no? O sea, ¿para quién, en qué momento, en qué contexto, incluso para uno mismo, ¿no? No es lo mismo lo que vas a desayunar de forma habitual que de vacaciones, ¿no? Cambia mucho, o sea, creo que no existe como tal el desayuno perfecto, pero al menos de forma general, sí recomendaría hacer las comidas en general más completas, ¿no? O sea, Sí, eso de desayunar solo un pan tostado y café, al final creo que ahí sí, pues ya sería, digo, habría que ver lo que comes el resto del día, pero de preferencia sí buscar hacer comidas más completas, con suficiente proteína, verduras, grasas, etcétera, ¿no? sí, 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 sí. En tu caso particular, platícanos cómo es un día y una semana en términos de rutina, alimentación, ejercicio. ¿Cómo es una semana para ti? Ok, bueno, creo que yo me considero súper privilegiada porque al final trabajo en casa, ¿no? Sí, Y eso ya te hace mucha diferencia de tener más tiempo de organizar tus comidas, pedir el súper, etcétera, etcétera. Entonces, yo como tú, el desayuno para mí es básico. indispensable, o sea, Ujú. básico. Casi casi me duermo pensando que voy a desayunar. Ya tengo mis desayunos como por mucho tiempo desayuné hot cakes de avena sin falta, ahora intento meterles un poco más de proteína, etcétera, pero también de repente se me antoja algo más salado, o sea, como que el desayuno es lo que más disfruto en general.
tranquila viendo un podcast o algo así. Ya después la comida, intento hacer algo completo, pues alguna proteína con verduras, etcétera. Para la cena, o sea, colaciones voy jugando, a veces sí, a veces no, depende mucho mi hambre también. Y la cena, la verdad, tengo que confesar, es la que más me cuesta, como que a veces ahí sí digo, híjole, ya no quiero hacer No tengo nada hambre. y no salgo a veces de las quesadillas o el sándwich o, Ajá. ¿no? O sea, a veces, y si no, pues a veces también pido algo a domicilio, etcétera. O sea, como que creo que permito mucho la flexibilidad en mi vida y entiendo que no todos los días se van a ver igual. Si por X o Y un día comí fuera y ya no me dio tiempo de llegar a mi casa, está bien, ¿no? O sea, pero sí intento, me enfoco más en lo que integro de forma habitual, ¿no? Y ejercicio, pues sí, sí, justamente estoy jugando mucho pádel últimamente y me encanta. Ok. Y de repente una que otra rutina en casa también. Pues te veo muy fit. Entonces seguramente haces bastante ejercicio. Te cuidas, te cuidas. Pues sí, Bueno, tienes procuro. buena relación, ¿no? O Me sea, con cuido, tu como te digo, cuerpo de y... forma integral. Ajá. ¿Y sales frecuentemente a comer, a cenar fuera o no tanto? La verdad es que sí, ¿para qué te digo Ajá. que no? O sea, precisamente creo que sí pido Uber Eats o de estas como delivery seguido, pero justo intento como también de repente decir, escucho mucho a mi cuerpo, ¿no? Como que también a veces digo, no, como que ahorita ya es más bien flojera y creo que sí podrías prepararte algo más completo, ¿no? Sí, Como que hay que también aprender a tomar decisiones conscientes de saber cuándo sí y cuándo a lo mejor pues, ¿no? Como evaluar todo el panorama y decir, sí, me conviene ahorita ir a comer a un restaurante o mejor me preparo algo, ¿no? sí, Como sí, evaluar sí, cada sí. situación. Pues se me hace muy padre. Digo, se ve que eres una nutrióloga muy buena onda. Yo creo que voy a hacer una Ay, sí, cita muy contigo flexible. porque mucha flexibilidad. Es que como dices, es el típico, justamente ahorita que estaba comentando el check-up, de que llegan y te ven y, sí, tienes grasa de tanto y tienes que comer tal, 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 tal. O sea, la recomendación la hago, ya sabes, bolita, Ah, la tiro a la es basura lo que saliendo pasa. porque, pues sí, oye, come verduras, pollo asado, este, tal, todos los días y pues vas a estar muy sano y muy, muy bien, ¿no? Claro. Pero no feliz. No, y cero sostenible. O haces la dieta un mes perfecto y al final dices, ya no aguanto y quiero hacer todo lo contrario, ¿no? Y así Sí, hay tanta gente que hace dieta, sale de la dieta y come peor que antes, ¿no? Y así va de un extremo a otro. sí, sí, definitivamente. Y tus consultas, lo que estás haciendo actualmente, me platicabas que vives en Cuernavaca, ¿son en persona, haces Zooms o cómo lo manejas? Actualmente trabajo más que nada en línea. Ok, Prácticamente ya migré todas mis consultas de forma online, precisamente al no basarme en la báscula como la protagonista de la consulta o en las mediciones físicas, etcétera. Creo que eso me permite también como, pues más bien es como una plática muy a profundidad con mis pacientes. Los hago a través, bueno, las hago a través de videollamadas. Hay pacientes que sí me dicen, es que yo sí prefiero pesarme, pues bueno, ahora sí que, pues si se pesan o si se miden ellos, pues tampoco tengo ningún tema, pero siempre desde este lugar de cómo te hace sentir, y desde un lugar muy integral la consulta, ¿no? Y sí, sin que eso sea el protagonista de la consulta, ¿no? padrísimo. Carla, platícame de tu curso en Pando que grabaste recientemente, el cual pues aquí en Creciendo pues formamos parte de Pando que justamente se enfoca en el tema del balance entre cuerpo, mente y espíritu. Y pues te tenemos como guía, coach, experta en el tema. Platícanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia y de qué trata el curso? Sí, estuvo súper padre. Muchas gracias por invitarme también. Es un curso prácticamente de alimentación consciente 100%. Es un Ujú. poquito todo lo que te platiqué ahorita, pero mucho más a profundidad, con muchos ejercicios, muchas herramientas, precisamente para conectar a la hora de comer desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que te permita la flexibilidad. Hablo mucho precisamente del por qué las dietas no funcionan, pero dándote pues esta pauta o estas herramientas para que, ok, si no voy a hacer dieta, ¿cómo puedo cuidarme desde un lugar más integral que me ayude a mantener la paz con la comida, ¿no? A la vez que cuido mi cuerpo, pero también mi mente, ¿no? Ujú. Padrísimo, Está muy padre. padrísimo. Carla, pues entrando a algunas preguntas de cierre, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida? Ok,
O sea, creo que iba a decir uno, pero ahora que me lo preguntas, así como desafiante, creo que precisamente tiene que ver con todo esto que hablamos Ujú. y fue precisamente cuando empecé a cambiar mi forma de dar consulta que todo lo que empecé a saber de nutrición o lo que yo sabía, aprendí, me dejó de hacer sentido y dije, no puede ser, ya me dedico a otra cosa, ¿para qué estudié esto? Tuve un duelo profesional muy fuerte y creo que eso sí fue muy desafiante, como volver a encaminar el cómo quería llevar mi vida profesional Ujú. desde otro lugar, ¿no? O sea, porque obviamente te entran mil dudas como de, no, ¿quién va a querer ir a una nutrióloga que no te baja de peso? O sea, ¿no? Ajá. Incluso la gente a tu alrededor te lo dice, si no bajas de peso, entonces, ¿qué haces, no? O sea, creo que eso, como volver a encaminarme y decir, sí puedo ayudar Ujú. más allá de la báscula, ¿no? Sí. Y la verdad se me hace padrísimo, ¿no? Porque creo que para la gente siempre como que hay los estereotipos, ¿no? De quién es y cómo de ser la gente perfecta en talla, medida, esto y demás, que poco a poco ha venido cambiando, pero el que la gente sienta paz y que sobre todo en el entorno y la sociedad se vea de esa forma, tiene muchísimo, muchísimo valor. Y te Sí. felicito por lo que estás haciendo. Gracias. Si regresaras a esa etapa, a platicar contigo mismo, ¿qué consejo te darías? A lo mejor que confiara más en mí, que apagara esta vocecita que te quiere decir todo lo que, por qué no es posible y sobre todo que tuviera mucha paciencia, ¿no? Creo que cuando estamos en esos momentos parece que la salida no llega y que ya, ahí te quedaste, Ujú. pero creo que me hubiera gustado, que a lo mejor sí lo sabía, pero si tuviera que decírselo hoy en día a esa Carla, pues sí sería como ten paciencia, todo es temporal, ¿no? Va a llegar la salida de este bache. Sí, padrísimo. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías o qué le preguntarías? ¿Vivo o muerto? Pues creo que definitivamente mi abuela, que falleció hace 9 años, creo. Sí, definitivo con ella. Y justamente ella falleció cuando yo tenía 22, hoy tengo 31. Y creo que lo que podría platicar hoy en día con ella es súper diferente desde este lugar de más madurez, otra experiencia. Ujú. Entonces creo que me gustaría hablar hoy en día como de la vida, etcétera, más a esta edad, ¿no? Con más madurez. Qué padre. ¿Un libro que nos recomiendes? Ok, pensé en dos. El primero creo que es uno que ya seguramente muchos lo han dicho, que es El poder de la hora. Me Ujú. encanta, siento que transformó mi vida. Justamente lo De leí en Eckhart este Tolle. bache Ujú. y me cambió por completo la forma de ver la vida, de a lo mejor vivir más ligero, ¿no? No tomarme todo tan en serio, vivir más en el ahora. Y hay otro que también leí por esa época que es Mujeres de Luz. Ok, Me encanta, me ayudó mucho también a conectar más con esta parte creativa, etcétera, y pues sí, como con la energía femenina, ¿no? padrísimo. Pues muy bien, Carla, pues te felicito por lo que estás haciendo, te agradezco mucho por acompañarnos y por compartir tu vida, tu experiencia, lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Germán, mucho gusto. Tus redes, En Instagram estoy como Comer, Sanar, Vivir, también en Facebook y en TikTok como nutrióloga Carla María. padrísimo. Muchísimas A gracias. ti, Germán, un gusto.